Bueno, hemos llegado al capítulo 3 del módulo 1. En este capítulo vamos a hablar sobre el ego, ¿ya? Entonces, ¿el ego es aliado o enemigo? Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que en los últimos años, sobre todo, el ego ha estado como muy en boga, ¿ya? Se ha hecho bastante famosillo y se habla mucho en distintas corrientes de pensamientos y terapias alternativas y en muchas cosas se habla sobre eliminar el ego o que hay que matar el ego. Lo que en estricto rigor es absurdo, mirado desde el punto de vista de que el ego es parte de un proceso psicológico, ¿ya? Como explicaba al inicio, es parte de lo que surge en el proceso de individuación del ser, con lo cual no se puede eliminar ni matar, pero es que además otra característica que tiene muy importante el ego es que el ego es el equivalente al sistema inmune del cuerpo, el que te protege del ataque de virus y bacterias nocivos. El ego es como una especie de sistema inmune psíquico, ¿ya? De tu psique, de tu salud mental. ¿Por qué? Porque como explicaba al principio, el ego se va desarrollando y formando de acuerdo a las experiencias y vivencias que vas teniendo en tu vida. Entonces, el ego siempre va a ser el que va a estar como en la capa intermedia entre el exterior y tú. Va a ser tu capa protectora. Entonces, si por ejemplo, esto ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, pero lo voy a repasar una vez más. Si por ejemplo yo vengo de un ambiente emocional de mucha agresividad, de mucha violencia, de mucho maltrato, y mi ego se desarrolló con una capacidad de blindarme y protegerme de cualquier ataque, cuando a mí en mi edad adulta alguien me diga algo que yo lo percibo como un insulto o como un maltrato o como una falta de respeto, yo voy a saltar automáticamente y voy a decir, ¿y tú qué te crees? ¿Y cómo me hablas así? ¿Y qué te has creído de venir a tratarme de esas maneras? Esa reacción es mi ego protegiéndome, ¿ya? Y que por lo demás, afortunadamente lo tengo. ¿Me entiendes? Claro, el problema es que si yo me he desarrollado con este ego reactivo por las condiciones que viví en mi infancia, muchas veces me va a jugar malas pasadas y no lo voy a poder gestionar ni controlar porque no tengo las herramientas para hacerlo. Porque además no tengo tampoco los conocimientos ni la conciencia de que esas reacciones que yo tengo tienen que ver con todo un proceso psicológico que se ha desarrollado durante muchísimos años desde que he nacido, ¿ya? Que es lo que expliqué en los capítulos anteriores. Por otro lado, si en cambio yo he crecido en un hogar amoroso, cuidado, seguro, protegido, donde me han dado, además de mucho cariño, me han acariciado, me han abrazado, me han atendido, me han prestado atención, mi ego el día de mañana, cuando a mí alguien me insulte o me falte el respeto o me diga un agravio, yo lo voy a mirar y voy a decir, bueno, no sé qué es lo que te sucede a ti, pero en realidad a mí lo que tú estás diciendo no me toca o no me llega, no me siento identificada, ¿ya? Y les puede parecer a lo mejor lo que yo estoy diciendo que nadie reacciona así, es que sí. Por ejemplo, a mí me sucede eso. Yo tengo la fortuna de haber crecido en un hogar muy cuidada, muy protegida, muy amada y muy abrazada, que cuando a mí alguien me agrede o me insulta, yo lo miro así y pienso, ¿y qué le pasará a esta pobre persona? Que estará teniendo un mal día. O sea, en ningún caso me lo tomo a la personal. ¿Pero por qué? Porque mi yo y mi ego están desarrollados con otra energía, con otra perspectiva, ¿vale? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que no se trata de que eliminemos al ego, ni de que lo machaquemos, ni tratemos de hundirlo u ocultarlo. Se trata de rehacerlo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? O sea, cuando digo rehacerlo es cuando nosotros vayamos sanando
todo lo que se nos ha grabado en nuestro inconsciente por las experiencias y situaciones que hemos pasado, y cuando vayamos tomando conciencia y comprendiendo el qué, el cómo y lo que nos ha traído hasta donde hemos llegado hasta ahora, el ego se va a ir transformando. Entonces, la idea es que si hoy día tú en alguna oportunidad has pensado o has sentido que quieres deshacerte del ego o que el ego no te sirve de nada, pues mira, puedes transformarlo en tu aliado. Y esa es la invitación ahora, a partir de ahora, es que cuando tú te des cuenta de que estás teniendo una reacción a lo mejor arrogante o soberbia o agresiva, lo único que está ocurriendo es que tu yo te está tratando de defender, te está tratando de poner a resguardo, te está tratando de cuidar de los ataques y del medio. ¿Por qué? Porque lo que tiene grabado tu inconsciente es que el medio es peligroso. El entorno es un lugar que no es seguro para vivir, ¿ya? Esto lo tiene la mayoría de las personas que tienen problemas de autoestima, ¿ya? Es que han crecido en medios o en entornos que por alguna razón los ha grabado el inconsciente como entornos hostiles, ¿ya? O como medios tóxicos, o como que las personas que están en mi entorno son peligrosas, ¿ya? Esa va a ser las veces en las que yo voy a tener todo este tipo de reacciones. Bueno, una cosa que es importante saber es que el ego no está permanentemente activado, ¿ya? No es que esté todo el tiempo funcionando y defendiéndonos o atacando o lo que sea. El ego solamente se va a activar, vamos a hablar de activar, que es como cuando despierta o reacciona, ¿ya? El ego solamente se va a activar cuando yo perciba una situación que en mí se ha grabado como un peligro, ¿ya? Entonces, yo puedo percibir algo como peligroso cuando alguien me insulta, o puedo percibir algo como peligroso cuando alguien me ignora y pasa de mí, o cuando me hacen una crítica, o cuando me rechazan. Por ejemplo, me gusta un chico y me atrevo a decirle de quedar o de salir, y él me dice, no, porque yo estoy saliendo con otras chicas, ¿ya? Ese rechazo, así que parece que se nos va a ir el alma en ello. Bueno, ahí este tipo de cosas son las que van a activar el ego. Entonces, es muy importante, a cada persona se le activa el ego con cosas muy personales. Es muy difícil que a dos personas el ego se le active de la misma manera, exactamente con lo mismo, ¿ya? Es como el ejemplo que daba antes, ¿no? O sea, si por ejemplo yo soy la persona que vengo de un hogar donde he sido amada y cuidada y protegida, a mí con un insulto mi ego, nada, sigue durmiendo tranquilito y ni se inmuta, ¿ya? Pero a lo mejor se me va a activar el ego, por ejemplo, a ver, déjame pensar, ya, si alguien me dice que soy rarita, ¿ya? O que soy aburrida. ¿Por qué? Porque en mi adolescencia, como a mí me gustaba mucho leer, y yo en las horas de patio, en vez de salir a jugar al patio, prefería quedarme en la sala leyendo, entonces me machacaron mucho mis compañeros diciéndome que era rarita y que era súper aburrida. Entonces, claro, yo también he pasado y he tenido mis temas de autoestima tocada y dañada, pero en mi caso fueron durante la adolescencia cuando se me tocó la autoestima, y no por el ambiente emocional en casa, sino que por el entorno en el que me relacionaba fuera de casa, que en la adolescencia este entorno pasa a ser muy determinante y muy marcador, ¿ya? Cuando somos niños se nos graba todo lo que tiene relación con casa, pero cuando llegamos a la adolescencia estamos hablando más o menos hacia los 12 años, entre los 12 y los 18 años principalmente, lo que más nos va a afectar y nos puede dañar la autoestima
es lo que nos ocurre en nuestro entorno social. Nuestro entorno social me refiero al colegio, al instituto, los grupos de amigos, si es que, por ejemplo, participo en algún, no sé, club de algo o practico algún deporte y resulta que supongamos que yo practico natación o gimnasia y entonces cada vez que voy a entreno, y yo he entrenado durante toda mi adolescencia, en el grupo donde yo voy a entrenar hay un grupito de chicas que siempre se están burlando de mí y me están haciendo burlas, no sé, por ejemplo, por mi aspecto físico, porque me dicen que tengo el culo grande o porque me dicen que tengo, no sé, las piernas muy delgadas o muy gordas, qué sé yo, por cualquier cosa. En la adolescencia estas cosas nos destruyen, ¿ya? Entonces, si este ha sido mi tema, o sea, si a mí durante la adolescencia me han machacado con algo de mi apariencia física, cuando sea adulta, lo que me va a activar el ego es cuando alguien me haga algún comentario de mi apariencia física, ¿ya? Entonces, tomando el ejemplo si yo por ejemplo iba a natación o a gimnasia y se burlaban de mí porque tenía el culo grande, ¿ya? Voy a tomar este ejemplo. Entonces, cuando yo sea adulta, si estoy, por ejemplo, en un grupo con otras amigas y de repente se acercan algunos chicos y uno dice, oye, mira tú, la culona, a mí eso me va a activar el ego a 1000. Y, como siempre he explicado hasta ahora, una de dos opciones: o voy a saltar y le voy a decir, ¿y tú qué te crees? ¿Y qué me vienes a hablar así? O me voy a hundir, voy a darme la vuelta y voy a querer salir corriendo y arrancando de ahí porque me voy a sentir fatal, me voy a sentir insultada, me voy a sentir despreciada, ¿ya? Eso es el ego activado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando se nos ha activado el ego. Entonces, ahora te voy a dar como algunas pequeñas claves o tips para identificar cuando la reacción que estás teniendo es desde el ego herido o es una reacción simplemente biológica y emocional natural, ¿ya? Una cosa que es súper importante: el ego siempre se nos va a activar en relación a otros, ¿ya? A otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo, no sé, voy entrando a casa y hay un viento fuerte y se me viene la puerta y me golpea y me aprieta los dedos, y voy a tener una reacción y voy a soltar un taco, un insulto o voy a pegar un grito, eso no es el ego, ¿ya? Eso es una reacción biológica, natural, de dolor, ¿ya? Eso no es ego. Pero si en cambio a mí me dicen, o incluso yo he hecho alguna publicación en redes sociales y veo que alguien me ha puesto un comentario desagradable, pesado, molesto, quizás voy a soltar los mismos tacos, voy a decir los mismos insultos que cuando me apreté los dedos en la puerta, pero la diferencia es que ahora sí va a ser el ego quien va a estar respondiendo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Ya? O sea, cuando la respuesta es biológica, ¿ya? Es por una reacción física, es eso, no es más que eso. No me sale desde las entrañas y no me desgarra el corazón. Pero cuando es porque otro ha dicho, ha pensado, ha expresado o ha insinuado algo de mí, o sea, cuando una otra persona está insinuando, diciendo algo de mí, entonces voy a sentir que es como visceral, así como que me desgarra por dentro. Eso es el ego activado. Entonces, es muy importante que tú aprendas a identificar cuando se te activa el ego, ¿vale? Entonces, para esto te voy a dar como ciertas pautas. Entonces, cuando se nos ha activado el ego, nosotros tendemos a responder o a reaccionar usando cierto tipo de frases, ¿ya? ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, si estamos en una reunión, ya supongamos que estamos en una reunión de trabajo y a mí alguien me dice, oye, que el informe que has hecho no está bien, lo tienes que repetir. Como
yo sigo en el ejemplo donde yo fui la niña que creció en el hogar mimada y amada y no tengo problemas con ese tipo de cosas. Entonces yo voy a ver, voy a decir, bueno, vale, ok, hago de nuevo el informe y no me voy a hacer más rollo con eso, ¿vale? Pero si mi compañera de al lado le dicen lo mismo, oye, tú tienes que repetir tu informe porque no está completo o le faltan cosas importantes, pero ella viene de un entorno y de un ambiente emocional donde no ha sido tomada en cuenta, donde no la han amado, donde no la han apoyado, que se ha sentido rechazada o ignorada, ella, esa frase, la misma frase que me han dicho a mí y que se la han dicho a ella le va a activar el ego, ¿vale? Y en el momento en que se le activa el ego, lo primero que va a hacer es tratar de justificarse, porque esa es una de las cosas que hace maravillosamente bien el ego. El ego es el justificador por excelencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo tú vas a poder darte cuenta cuando estás respondiendo desde el ego herido? Porque vas a dar respuestas que van a ser casi siempre con este mismo tipo de palabras o frases, ¿ya? Por ejemplo, es que, ¿ya? No, es que no alcancé a terminar, es que no tuve tiempo, es que no logré conseguir el no sé qué, es que. O sea, siempre que tú pones un es que, quien está hablando es el ego, ¿ya? Otra frase típica, lo que pasa. No, lo que pasa es que no llegué a tiempo. Lo que pasa es que no pude descargar los archivos. Lo que pasa. Muy similar al es que. Otro, lo que sucede, ¿ya? La misma línea. Lo que sucede es que tenía que hacerlo con otra persona. No, lo que sucedió fue que tal cosa. Seguimos en la justificación. Otra, si estuvieras en mis zapatos o si tú hubieras pasado por lo mismo que pasé yo, ¿ya? Esto ya podemos ir poniéndonos en cualquier tipo de contexto o situación, ¿vale? O por ejemplo, que tú no sabes lo que yo he pasado. Tú no tienes idea lo que a mí me han hecho. Tú no te puedes imaginar lo que yo he sentido. Seguimos en la misma dinámica de justificación. Otra, muy similar a esta, es no tienes idea. No tienes idea, no te imaginas, no sabes lo que es, no sabes lo que se siente, ¿ya? Otra también es, por ejemplo, cualquiera en mi caso o cualquiera en mi situación, cualquiera que hubiera pasado por esto. Fíjate que todas estas frases son frases absolutamente justificativas del ego. Entonces, cuando tú te escuches diciendo estas frases, cualquiera de ellas o cualquier forma similar a esto, es que estás con el ego activado y es el ego el que está respondiendo. Claro, este tipo de ego, ¿ya? Que es el ego dañado, el ego herido, el ego que necesita defenderse con lo que haga falta, es el ego que nosotros vamos a domesticar para que luego pueda responder con tranquilidad y amorosamente, y solamente salga con la artillería cuando nosotros elijamos y decidamos que haga eso, ¿ya? Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo en mí misma. A mí en una oportunidad, hace años atrás, yo era más jovencita, me detuvo la policía en la autopista porque iba a exceso de velocidad, ¿ya? Entonces yo en ese momento me pongo a pensar, ay caramba, a ver qué hago ahora para librarme de la multa que me iban a pasar. Entonces, cuando me bajo del coche, veo que el policía que me iba a multar, porque ya estaba con el cuadernito en la mano para hacerme la multa, vi que era más o menos jovencito. Entonces, ¿qué hice yo? Recurrí a mi ego, pero al ego de la víctima, ¿ya? Y es que, ay, disculpa, es que no me di cuenta. Y dices que había un letrero, ay, es que no lo vi, es que venía tan preocupada. Y lo que hice fue hacer uso de mi ego víctima para librarme de la multa. Y vaya que me resultó bien, porque no me pasaron ninguna multa. El policía me dijo, bueno, tienes que ir con más cuidado, vaya tranquila, no sé qué, la. Y yo, ay, muchas gracias, no sé qué. Claro, o sea,
ese comportamiento es un comportamiento que yo nunca utilizo, pero cuando logras tener la autoestima más sostenida, más sólida, y eres dueña de tus emociones y de tus sentimientos, sí puedes gestionar el ego y puedes gestionar cuando usas según qué arma o herramienta o estrategia para las situaciones a las que te vas enfrentando. Eso es poder tener la gestión o el control sobre tus emociones. Y cuando la autoestima la tienes sostenida, eso se consigue muy fácilmente. Entonces, bueno, con esto ya terminamos con el capítulo 3 del módulo 1 y también acabamos el módulo 1 y ya luego pasamos al módulo 2. Entonces, ahora te voy a dejar para que veas el vídeo con los ejercicios para que hagas con lo que hemos visto en este capítulo. Y bueno, que siga yendo todo muy bien.